Buen día, buenas tardes, buenas noches, podcasters, escuchas, bienvenidos al año 2021, o sea, que esperemos que sea un año mejor. Y bienvenidos al primer episodio de este año. Volvimos, la verdad que renovamos contrato con la producción por un año más, por ahora. Por ahora no tiraremos tanto el futuro, pero vamos a seguir renovando por año. Y lo tenemos de nuevo al señor Mr. Ficarraldo con ustedes, que renovó también un contrato. ¿Por cuántos dólares? No hablemos de dólares ahora, pero qué bueno volver y después de unas merecidas vacaciones estar fresquitos para empezar nuevo año. Con los ruidos siempre a nuestro lado. Sí, nunca faltan nuestros compañeros vecinos aportando lo suyo. Y bueno, vamos a esperar que este año tengamos más por ofrecer también. Y que nos ofrezca más el cine, que ha estado un poquito decaído el año pasado por el tema que ya conocemos de más. Y estuvimos viendo las encuestas y los pedidos también para sobre autores, películas, directores, géneros. Así que lo vamos a tener en cuenta. Ya vamos a armar una buena lista de lo que va, de los programas que vamos a lanzar este año, teniendo en cuenta sus pedidos. Pidieron bastante película de terror y Argentina. La verdad que lo de argentino me sorprendió. Sí, qué bueno también porque hemos hablado un par de veces. No tenemos como un género predilecto, ni una época, ni tampoco una zona geográfica. Porque por esta idea nuestra de querer ser tan así, de mixturar todo lo que podamos. Pero qué bueno que nos hayan tirado esa. Y también el terror, que no es algo que nosotros hablamos mucho. Y eso que tenemos en mente. Hay muchos representantes buenos. De terror argentino desconozco. Hablamos una vez de eso. Creo que fue el primero o segundo podcast de la película Aterrados. Aterrado. Sí, el segundo podcast. Bien, hicimos ahí la combinación que nos piden. Pero bueno, la tenemos en cuenta y vamos a buscar opciones que sean válidas y que tengan como para hablar suficiente para llenar este podcast. Eso, los primeros episodios, hoy en día me dan un poco de vergüenza primero por la incapacidad y bueno, también eh, por la no costumbre también de hacer un programa, analizando, hablando con amigos, que es algo que siempre lo hicimos nosotros, pero bueno, es distinto a hacer un programa. Y nada, hoy en día me escucho una incapacidad que sigo teniendo hoy en día, ¿no? La verdad que no soy locutor de radio ni nada de eso, pero por eso lo hacemos en formato podcast y no una radio, porque Sí. hacer un podcast es como más íntimo, ¿viste? Es algo más que vos tenés que buscas el programa, le das play, ¿viste? No es algo que sí, lo enganchaste y pero este tipo. Sí, te lo perdiste, Sí. te lo perdiste. Sí, eso es lo que está bueno de esta modalidad. Y eso es un camino que supongo que todos recorrieron y que todos deben recordar con cierto desprestigio de los primeros pasos, pero bueno, no es para culparnos tampoco. Sí, igual O sea, hemos evolucionado y creo que hemos sido más precisos y hemos sido más acotados también. Sí. Hemos variado tiempos y hemos buscado bastante posibilidades de análisis. Y creo que ahora estamos en lo más cómodo, vamos a seguir por acá y vamos a seguir mejorando algunas cosas, pero este es un camino muy largo también, no hemos llegado a ningún lado tampoco, ¿no? Claro. Y igual hay episodios como el de American Graffiti que me gustan mucho y lo recuerdo mucho con Lost in Translation, Sí. el de Clásico. Glass, la verdad que el de Play también salió bastante lindo, pero ese lo hicimos el año pasado, pero no, hay mucho, bueno, todos los episodios lo recuerdo con suma felicidad y espero que ustedes también. Ojalá. Y hoy
Retomamos nuestra actividad después de largas vacaciones, donde bueno, vimos los dos, aprovechamos para ver muchas películas, muchas que teníamos pendientes del año pasado que queríamos ver y bueno, algunas que las vimos este año y la consideramos como para hacer un episodio, digna de un episodio, así que ya vamos a estar... eh, no voy a esperar hasta el final. No voy a esperar hasta el final para anunciar el próximo episodio. Que alguien que por los comentarios que me hizo acá mi amigo no le gusta mucho el director este que estoy hablando. No. Le estoy hablando de quién, señor. De un bastante polémico Bastante polémico. y amado y odiado Harmony. Harmony Korine. Encima tiene un nombre así. ¿Quién se cree? Pero bueno, ya hablaré de la obra de este hombre, que es como muy particular. Y me gusta la particularidad. Dale un tráiler Claro. a los oyentes. Bien, en cortito y sintético. Sí. Así como para meter misterio. No voy a decir lo que pienso totalmente, porque no lo he dicho, más o menos. Pero tengo dudas. Dudas. Ahí está, eso. Bueno, muchas, espero que sean muchas para que el episodio sea... Sí, tengo muchas dudas. Bueno, y hoy vamos a estar hablando de el señor Gregory Howlett, Ujú. un director no tan comentado. Creo que jamás comentado. De ese muy... No, Yo jamás no, escuché el nombre no, de él Gregory Howlett. y por lo que yo veo por ahí en internet, nunca sale el nombre de él en las conversaciones sobre mejores películas de los 90 o películas recomendables o muy por bajito. Quizá una vez escuché hablar de Frequency, que es una de las películas que hizo en el año 2000, me parece, con Dennis Quaid y Jim Caviezel, Sí. cuando en su momento Jim Caviezel era un rostro de la industria. Quedó tan en el olvido después de La Pasión de Cristo, pero bueno. Eh, no es una persona que se haya hecho una merecedora de una fama o una firma. Tampoco viendo sus películas, yo no lo encontré tampoco algo que diga esto es marca de Hoblit. Quizá una cosa sí, pero ya vamos a hablar de eso. Una cosa técnica. Sí me pareció mucho de él. Pero yo solo lo conocía por ahí de Frequency, cuando era chico lo había visto la película y no tenía ni idea de nada más de qué había hecho. Vi el póster de la película que hizo de Ryan Gosling con ¿cómo se llama? De Hannibal. Anthony Hopkins. Andrew Hopkins, que se llama Fracture, creo en inglés. Sí. Fracture. Bueno. Vi el póster una vez y dije, mira, es de él, no sabía. Pero y después vi su película y, ok. Pero no lo tengo registrado el nombre. Me parece muy desapercibido. Y hay muchos directores que fueron, no que fueron, sino que son porque la mayoría están vivos. Pero, por ejemplo, como directores de fines de los 80 y principios de los 90, como, bueno, el mismo... o fines también de los 90, porque Howlett arrancó con La raíz del miedo, que es la película que vamos a hablar ahora, del año 96. Arrancó en el 96 con su primera película. Anteriormente hizo películas para televisión, pero esta como que es su película como para cine, estrenada en cine. Y también estaba John Schillinger, me cuesta pronunciar el apellido, Roger Danielson, Roger Danielson, creo que lo estoy diciendo bien, Ajá. Barry Levinson, también. Barry Levinson, director de Good Morning Vietnam, Sí. Rain Man. Bueno, hubo muchos directores en esa época. Ujú. Bueno, Tarantino, lo más... eh, Lo Fincher, popular. lo más popular, Sí. sí. Pero Hollywood está como entre los que menos fueron comentados en ese tiempo. Y siempre fue recordado por la película que vamos a hablar hoy, que es La raíz del miedo, pero que es una película que es
fue recordada, aparte de contar con Michael Chapman, el director de fotografía espectacular. Eh, por ejemplo, fue el director de fotografía de Taxi Driver, entre otras películas de Scorsese. Con Thomas eh, Thomas Newman Howard, el director no, perdón, el compositor. James Newton Howard. James, porque está Thomas Newman, no, está Randy Newman y Randy Newman es el de Toy Story Sí. y todo eso, y bueno, sí, creo que es Thomas Newman, si no me equivoco. ¿Qué te digo? Eh, y bueno, aparte de tener un equipo de trabajo importante. James Newton Howard. James Newton Howard. Thomas creo que es otro también. Sí, Hay bueno. mucho Newton. Eh, tiene. Es una película que es recordada por sus actuaciones, ¿no? Por sus actuaciones y por su giro final, Sí. que es como. Bueno, le podemos hacer una comparación con Glass. Sí, es a lo estilo Shyamalan, Ah, porque del es estilo un, Shyamalan, sí. es un giro Shyamalanesco hoy sería, porque bueno, Shyamalan se afundó Bueno, su Shyamalan, fama sí. en base a estos giros en sus primeras obras. Las últimas no las tuvo tanto por ahí, sobre todo en sus peores películas, pero creo que fue conocido así, por el giro Shyamalan. Y acá lo tiene, también lo tuvo en otras películas, Hobbit, como la de Crimen Perfecto, que es la que hablamos de Ryan Gosling con Con Anthony Hopkins. Anthony Hopkins. No sé por qué Pobre Hopkins, pobre. También tiene un giro muy similar. Y en Frequency, lo raro es que tiene un giro, pero no al final, Sí. sino en los primeros 15 minutos, así rapidísimo. Y es una de las cosas que vos habías dicho antes, como una de las virtudes que tiene este director, en las películas de este director, que, que la trama siempre va avanzando y nunca cae en pozos así de aburrimiento. Son películas muy entretenidas, eso sí tiene un manejo del montaje que hace que veamos la película sería raro que en un momento empiece a decaer el ritmo. Esa es una de las cosas que más se recalca. Pero sí, esta es una película de actuaciones y sobresale sobre todo una. Sí, Que yo creo que vos estás de acuerdo. Sí. Porque incluso estuvo nominado a premios Alex. bastantes. Sí, fue el debut bueno, ¿Sí? de Edward Norton, que estaba leyendo en Wikipedia que fue como reemplazado, le sacó el puesto a Leonardo DiCaprio. Sí. Así que, la Cosa verdad o sea, datos, curiosidades que, bueno, no vamos a perder tanto el tiempo, obviamente, en curiosidades además. Solo trivia. Pero es Pero curioso así, entre comillas, entre paréntesis, entre algo, que 2 años después haga un papel en cierta forma similar Norton en su película más famosa, quizás una de las más famosas. Así que, no la vi todavía. No. ¿Cuál? No, ¿cuál decís vos? Yo digo el Club de la Pelea, ¿no? Ah, el Club de la Pelea, claro. Claro, o Pensé que 3 años después. ¿Cuánto es el 96 del, Primal no- Fear? ¿96? del 96. Ah, bueno. El 99, ¿no? Club de la Pelea. Me confundí con American History. Ah, no, ni idea, no la vi todavía. Pero bueno, estaba el juego de los dos caras, etcétera, etcétera. Sí. Algo que tenía ahí Norton. Eh, pero primero quiero aclarar a la gente, dijimos que avisamos en Instagram que íbamos a mencionar también a Fallen y a Frequency, del mismo director de Hollywood. Pero bueno, Mister no pudo ver Fallen, No, así que lamentablemente no pudiste ver Fallen. tuve que viajar. Bueno, Fallen, sí, creo que es Fallen. Te la dejo a vos. Mister, yo vi hace mucho tiempo Crimen Perfecto, no la volví a ver, pero bueno, Mister va a hablar de Crimen Perfecto, yo voy a hablar de Fallen, que como para completar. Ujú. Queda una todavía, la de Bruce Willis, que es Drug War, creo que es, No, ni idea. que no la vi todavía, no, Mister no la vio tampoco. Pero bueno, tenemos conocimiento de Hollywood ya con las películas Sí. que vimos. Eh,
Estuve escuchando un par de podcasts donde se ve que a la gente o al público le interesa saber el vínculo que tienen los conductores de, del programa, digamos, o el podcast con la película. Así que te pregunto, Mister, ¿cómo llegaste a la raíz del miedo o si la viste en algún momento? ¿Cómo la conocías? ¿Ya la tenías de antes? Yo tengo una historia particular que la voy a contar después de vos. Si es que tenés o bueno. Y me parece que habré escuchado alguna vez el título, alguno de sus títulos, porque como hemos visto tiene muchas traducciones el título de Primal Fear, pero no tuve la oportunidad de verlo nunca, hasta hace poquito, hace unas semanas, una semana. Solo sabía que había sido una película que compró un poco a Edward Norton, pero no tenía ni idea de la trama, ni los actores, ni nada. Ni siquiera el director, que ya de por sí había dicho antes que me parecía una curiosidad que justo hablemos de alguien que yo conocía solamente por Frequency, que era una película que yo estimaba mucho cuando era chico, porque tiene algo que en las demás películas no he visto que tenga, que es una dosis de sentimentalismo, que no la tiene en las otras, no sé si en Fallen la tendrá, pero en Frequency la tenía, y que la historia ya de por sí es una historia que podía haber sido contada de ese lado, porque tiene un poco también de la casa del lago, esta idea, ¿no? De los tiempos rotos y las conexiones de mensajería o de contacto con personas de otro tiempo, personas cercanas. Pero de Primal Fear o de la red del miedo, como le decimos, no, nada, ni idea. Y eso Bueno, que es su película más es más conocida, conocida. sí, no sabía. Pero también es un género que yo no soy mucho de prestar atención. Creo que a vos te gusta mucho más el cine De de juicios. juicios. Bien. Que yo he visto unos cuantos y algunos me agradaron, pero Fan. yo tengo un problema con este tipo de películas. Y es que bueno, que me gusta la idea cuando son casos bien construidos, donde siempre salen pruebas reveladoras y donde se escribe bien la astucia de los abogados y eso. Pero como sucede en una sala, se me hace muy difícil diferenciar. Eh, Antes yo tuve una época de como, no obsesión, pero sí mucho interés por las películas donde suceden en espacios pequeños. Tuve mucho tiempo eso. Sí. Y en esa época veía muchas películas que sucedían en cabinas teléfono o en un auto, etcétera. Y me Está interesaban hablando mucho. de la de Schumacher, ¿cómo es la? Schumacher, Sí, Locke, que lo- tenía Tom Hardy. sí. Bueno, hay muchas. Eh, este que está en un ataúd. Ay, el actor este de... Buried. Sí, Ryan Reynolds. Ryan Reynolds. Y me interesaba, pero el tiempo empecé a ver que eran... Bueno, son películas de guión, ¿no? Y Sí. películas de actuación, pero en un Y punto... de tensión, como de Sí, tensión también, ¿no? Pero me parece que en esas películas la tensión es más fácil de generarla, me parece. Es más fácil porque generalmente los personajes siempre están en momentos de adrenalina, de operar rápidamente. claro, aparte, Entonces, el mismo espacio ya es una como ficción. un indicio, claro, de asfixia, de acorralamiento. Creo que el generar tensión es más simple, pero la dificultad es de lograr que esa tensión perdure todo ese tiempo, que es mucho. Una hora y media de un solo lugar, una habitación, una hora y media, que es poco para una película hoy en día, es muchísimo para una sola habitación. Y ahí me gustaba ver cómo era la habilidad del guionista para, bueno, para que nos interese ver lo que sucede todo ese tiempo en un espacio tan reducido. Ahora ya no me interesa tanto porque necesito otros estímulos. Va, bueno, Bastardo sin Gloria. Que, Hateful Eight. sí, de Hateful Eight sí, pero me parece que en Bastardo sin Gloria también está mejor generado el suspenso, me parece. Porque, bueno, en el sótano, ahí donde están los nazis, donde están los protagonistas, donde todos son nazis, y bueno, saben que no hay escapatoria por ahí. Me parece que una de las virtudes de esa escena es el espacio. En Hateful Eight
por el uso del lente, Sí. los planos y demás, como que parece mucho más grande el espacio. O sea, la tensión está igual. O sea, igual estamos muy bien generadas las tensiones ahí en la película, pero en Bastardos como que me parece que... eh, aparte los personajes están más juntos también. Eso también... Sí, entre otros factores, ¿no? sí, sí. Pero en ese sentido, bueno, eso fue antes. Antes me gustaba ese tipo de películas que manejaban esos espacios, esos tiempos. Pero después empecé a necesitar, porque me nació, porque ver más películas, más cine, me interesó ver otros usos de la cámara, de la escenografía, del color, etcétera. Y ya como que empecé a incomodar yo mismo por el espacio pequeño. Así que no es algo que a mí me interese mucho el cine de los juicios. Pero por ahí sale alguna joya, porque hubo una época que daban mucho. Era como los western. Tienen ciertos reglamentos que se cumplen, etcétera. Pero western es bueno, otra cosa, ¿no? En el espacio. Pero a vos te gusta mucho más ese tipo de subgénero. Subgénero. Sí, sí, sí. Claro, porque en teoría es un policial. En teoría, Eh, porque hay un crimen, claro. hay un crimen al inicio que después se transforma bueno, en un juicio donde en las películas de juicio, bueno, hablando de la última que sacó Sorkin, la Sí, del juicio de Chicago y demás, que para mí que Sorkin haga una película de ese tipo es como estar en su salsa porque claro. es como una película Diálogo puro. donde el diálogo, claro, lo que te atrapa es el diálogo y el ida y vuelta, el que uno le dice al otro. Eh, también tenés mucha oportunidad o tenés más espacio para meter subtextos eh, o bueno, metáforas en cuanto al diálogo también. eh, Metáforas en el diálogo, perdón, entonces tenés más lugar y bueno, en cuanto a la realización como que me interesa más ese lado, pero bueno, se dice que un cineasta, digo, un guionista muestra sus verdaderos dotes en una película de juicios. Por ejemplo, esta película está... Me parece que tiene una clara influencia de la película George Cukor, eh, o Cutor, bueno, como le dicen. Disculpen mi inglés, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? No. Que es una película donde está Katharine Hepburn y Spencer Tracy, bueno, la pareja eh, de Hollywood en ese momento, y es una película de juicios también donde bueno, el juicio es un motivo para resolver los conflictos de ellos dos en su hogar, porque ellos dos son marido y mujer, y Spencer Tracy piensa de una forma sobre las mujeres, de que las mujeres, bueno, la mirada machista de esa época, y Katharine Hepburn piensa todo lo contrario de la mujer, que la mujer puede trabajar y demás, entonces como que el juicio es como un motivo para resolver Claro, esos... una lucha ideológica. La lucha ideológica, claro. Claro. Eh, Sí, creo que eso tendría que ser este tipo de películas, o sea, así como las películas de aventuras y otros géneros más populares donde claro, lo obvio, bueno, la aventura en sí es otra cosa, es una cosa, digo. es como cuando, bueno, claro, te sentás a escribir un guión y lo primero que tenés que pensar en qué género, en qué género lo voy a hacer y bueno, también ajustándote al presupuesto porque no, obviamente no es lo mismo, tengo ganas de hacer una película de aventuras y bueno, sabes que tenés mucho más costos de viajes, porque tenés que ir viajando a lugares eh, que bueno, porque los lugares en las películas de aventuras no son, De Platón. claro, lugares habituales, tipo una oficina, tu casa, un bar, ¿viste? Son lugares como Sí, los de Indiana Jones o bueno, sí. ya sé que me estoy olvidando de muchas más películas, pero bueno, no, son es la que se me viene a la mente ahora. Volver al futuro, también otra película de aventura. Claro, es un...
Sí, eso es curioso. Ya hablaremos de ese tipo de aventuras porque no es el punto A hacia el punto B, no es por Claro. espacio, sino por tiempo. Pero nos estamos yendo un poco de... Sí. No tiene nada que ver con Primal Fear. Nos colgamos en el género. Volver al futuro. Eh, bueno, La raíz del miedo, una película que... Una de... Esto como ya sé que no le interesa mucho a la gente, así que le voy a... Una película que la conocí por mi padre, el cual si está escuchando le mando un saludo. Eh, una de sus películas favoritas y porque mi papá toda la vida fue fanático de Richard Gere y bueno, un poco como que me inculcó y, y como que me motivó también a ver casi todas las películas de Richard Gere, entonces bueno, medio que las vi a casi todas. Y una película que cuando la vi, cuando era chico, me sorprendió bastante y por esto que dije al principio, por su giro, que, que, que es un giro que yo la verdad que no tenía mucha idea de guión. eh, y bueno, no sabía, no le prestaba mucha atención a los diálogos. Toda la vida le presté más atención al qué pasa y por qué pasa. O sea, sin saber nada de cine, que es algo que cualquier persona sin saber de cine se fija. Pero ahora, de pseudo adulto, eh, bueno, ya haber estudiado cine, la volví a ver y la verdad que me parece uno de los mejores guiones de esa época, junto al de Fallen, o sea, los dos justamente de Gregory Howley, que tuvo un año, pero un arranque espectacular porque hizo La raíz del miedo en el 96, Fallen en el 98, Frequency en el 2000, o sea, como un arranque de tres películas cada 2 años, muy buena, la verdad. Después, bueno, fue cayendo, digamos, al pasar las películas. Sí. Me estaba olvidando de mi amigo Harold Tito Becker, también un gran director de la época de los 90. Sí, te iba a No, decir no tan que... amigo de Mister. No, ese que te iba a decir que encuentro como ciertas similitudes, pero es que el cine de los 90 tiene algo que... Y es raro eso porque a mí hay títulos que me gustan mucho de esa década, Sí. pero... Ay, ¿cómo lo puedo decir? Creo que me gusta mucho más el cine de los últimos años de los 90, por lo menos el cine conocido, ¿no? Yo digo el cine más popular, como qué sé yo, Truman Show, Belleza No, Peter Americana, Weir, sí. Matrix, o sea, cuando cerraba la década. Que hay cierta similitud en esas películas de lo que cuentan, en el sentido de lo que ocultan, o mejor dicho, de la idea de ellos de lo que ocultan la sociedad. Que ahí en general tiene todas esas cosas, y aparte de la imagen esa de crítica a la sociedad como la belleza americana. Pero antes, como Harold Becker, que me parece que por ahí lo comparaba un poco cuando veía las películas, tiene algo muy similar y que son películas que entretienen, que son que funcionan bien para eso, pero no sé por qué no le encuentro algo que sea más, un poquito más, que no es tan mal, yo no digo que estén malísimas, pero siempre hay algo. Y acá también tengo un conflicto con una de las decisiones de la película, que al parecer no era necesario, creo, o tal vez sí, estoy pensándolo, pero bueno, ya habla de eso, del final. Que ahora que lo pienso no está tan mal. No, el final es Estoy maravilloso. pensando en relación a todo lo que nos cuenta en la película. Porque. Porque no sé bien Fallen, no sé de qué se trata, no lo conozco. Pero al ver que tiene esta idea de la crimen perfecto con Anthony Hopkins, me acuerdo. De Anthony Hopkins con Ryan Gosling y la que nos ocupa ahora de La raíz del miedo, que son dos películas de juicios y dos películas de como una cierta relación. También en Frequency, una Sí. relación de dos hombres así tan cercanos. No sé qué tiene él con ese tema, que puede dar mucho. Bueno, El tema del eh, juicio, el tema de la verdad. justamente el padre de Gregory Howlett fue como un trabajador
o sea, su trabajo tenía que ver con la ley. O sea, no sé si era policía, juez. Es por lo que leí de Wikipedia también por el interés de... y no, me mata que Wikipedia sea la fuente, ¿viste? Bueno. Eh, no, porque también te llama la atención de por qué en todas las películas el trabajo en las películas de Hollywood, el trabajo del protagonista es muy importante, tiene mucho peso en la película. Eh, entonces, justamente haciendo relación a lo que había dicho de, bueno, justamente mi papá, o sea, mi viejo fue el que me recomendó esta película. Ajá. Eh, nada, esta casualidad de que justo el padre de Howlett es como, es como, todas las películas que hizo es como un homenaje al padre de él, digamos. Ajá. Entonces, también siempre está el tema del padre en las Sí. películas, ¿no? Bueno, en Frequency, acá en La Raíz del Miedo, que bueno, Roy o Aaron mata, bueno, hay un momento en la película donde se menciona de que Roy lo veía como un padre al obispo, eh, Sí, pero a bueno, mí. que termina, donde él admite, no, no se sabe si es verdad o no, de que bueno, sí, que él se sentía liberado por él que lo liberó y que lo sacó y demás. Y bueno, en Frequency está, Sí, bueno, evidentemente. claramente, evidentemente el tema del padre e hijo. Sí, decía que acá con Edward Norton tiene como una relación también medio paterna con Richard Gere en cierta forma, porque al principio Gere se presenta como un tipo más frío con él, ¿no? Como un abogado que le dice, tiene que hacer esto, esto y esto y nada más. Pero hay cierta simpatía con respecto a Richard Gere del personaje de Norton, como si lo viera alguien realmente, porque le cree tanto lo que dice, que a mí al principio me parecía raro que él quiera defender el caso, viéndolo en la televisión, viendo que habían arrestado a Edward Norton y queriendo inmediatamente defenderlo, que después se explica más o menos, eso no sé si quedó muy claro. Quizás vos lo entendiste mejor, por qué Richard Gere decide, porque en un momento dice que lo hace por dinero, pero lo hace en broma, le dice en broma que es por dinero, por fama, que era por otra cosa. Pero en el transcurso de la película se nota que hay un cierto interés de Richard Gere por Edward Norton como alguien, como un, no pupilo, pero sí alguien que lo tiene así en su protección. Hasta el final, bueno, que se va todo al demonio, pero en la película esta de Crimen Perfecto no hay una relación así paterna de Gosling con Hopkins, pero sí hay un desafío de edades también, porque puede haber tenido la misma edad, puede haber sido los dos como Gosling, o sea, más o menos parecido. Pero esta diferencia me parece que también tiene algo que ver con eso, justamente, con esas relaciones de padres e hijos que hay en otras películas. No sé en Fallen si hay algo así parecido. En Fallen, bueno, el personaje de Denzel Washington tiene un hermano que, bueno, para los que vieron la película, el hermano tiene un hijo que es como, bueno, el sobrino de Denzel Washington y más adelante el hermano se muere bueno, por el motivo de la película, pero el hijo del hermano siempre como que le tuvo más respeto o le quiere más, digamos, a Denzel Washington. En un momento hay una escena donde están jugando el básquet, eh, Denzel, el hermano, el sobrino, su sobrino y unos chicos y bueno, Denzel Washington se tiene que ir y bueno, el hijo le dice, el sobrino le dice, no me dejes con papá, no sé qué, y él le dice, pero él juega. Y este le dice, no, pero él es muy malo, no sé qué, algo así, como que no lo quiere en el equipo. Que una escena donde, bueno, se ve también esta cuestión de la paternidad que no es por ahí, pero se siente con otro familiar. Y con respecto a lo de Richard Gere, para mí sí lo hace por la visibilidad que tiene el caso de Norton, de Roy.
Porque a Richard Gere, en una escena que está con un tipo en un bar, Sí, el que le entrevista. el que la entrevista, que para mí la escena con ese tipo son las mejores, o sea, porque son las escenas donde un poco la película te explica para hacia dónde va, ¿no? Pero no te explica directamente, pero como que vía subtextos o frases eh, hacen, hacen al protagonista, o sea, hablan del protagonista y a la vez hablan de la película también y de la mirada del director. Eh, y yo, o sea, en esa escena Richard Gere cuando ve a Edward Norton en la tele, cuando lo capturan y demás, ahí es el momento donde decide ser el abogado, que el tema de los medios es muy importante en las películas, por lo menos en las tres películas que vi eh, de Hollywood. Por ejemplo, en Frequency, bueno, tenemos la radio, o sea, Sí, también la el radio hecho que... de que utilizan más o menos los diarios como para informarse de cosas que ya pasaban en el... O sea, es otro medio también que se comunican por los diarios y por la... Sí, por el radio... ¿Cómo se llama? El No, radio de transmisión. eso. Y bueno, Fallen está... eh, está bueno la cinta, o sea, el video bueno del delincuente, porque bueno, por ahí se hace medio tedioso porque no viste la película, pero hay un delincuente al principio que bueno, que muere, lo ejecutan a la silla eléctrica y bueno, habla como en otro idioma, habla en otro idioma que como en un lenguaje, hablan holandés, hablan islámico, no sé, como que hablan muchos idiomas que, bueno, el delincuente es como una... eh, sí, se puede decir que es como una alegoría al demonio, es del diablo en realidad. Entonces, Denzel Washington hay como un par de escenas donde tiene que ver de nuevo la cinta, ver de nuevo el cassette y rebobinar y poner pausa y volver para tratar de entender el idioma del delincuente, que en realidad es como el ser humano o la bondad del ser humano que quiere entender eh, que quiere entender esa maldad que hay en el mundo, ¿no? O ese policía que quiere entender por qué el porqué de las acciones del delincuente, eh, que es algo, tiene que ver con una frase que dice Richard Gere en esta película, que me pareció una de las mejores frases de la película, que está hablando con el entrevistador y le dice, ¿por qué apostar por dinero si puedo apostar con vidas humanas? O sea, si apuesto por vidas humanas. Sí. Que es algo que Hollywood muestran en estas tres películas. Y dice, creo que no todos los delitos son obra de gente mala. Y trato de comprender que hay gente muy buena que hace cosas muy malas. Que también en Fallen, por ejemplo, bueno, tenemos el asesinato que comete Denzel Washington, que me parece que tiene como una... las introducciones me gustan mucho en las películas de Hollywood, porque las películas arrancan eh, con una información, con información precisa, no abundante, nunca sentís que te están dando demasiada información en la escena, pero es como la información justa que necesitas como para, como a medida que va avanzando la trama, se vayan revelando las otras. Por ejemplo, en Fallen tenemos bueno, al principio la música de los Rolling Stones, que bueno, después se va a ir resignificando y tomando otro sentido, dejando de lado el sentido de la música y cobrando otro sentido que eso me pareció como un uso fenomenal de la música. Como tomar la letra de la música y darle un sentido que yo quiero que tenga. Ujú. Eh,
Y hay un plano que me gustó mucho que me parece que lo puedo relacionar con el de la raíz del miedo, que es cuando un plano general donde Denzel Washington está del lado de afuera de la celda y en la celda tenemos al delincuente. Y el plano te muestra como la celda, o sea, el perfil de la celda y la celda como que los divide a los dos, o sea, como que los separa en el plano. Entonces tenés al tipo como rodeado entre rejas y a Washington libre. Y en el momento donde se dan la mano, o sea, justamente se dan la mano, bueno, el significado que tiene eso en la película, que muchos lo entenderán. Washington nunca entra a la celda con el tipo. Y en esta película, en La raíz del miedo, el único que entra en la celda, pero porque también, además de defenderlo, creo que comparte como cierta característica con el villano que es Edward Norton, es Richard Hill, que de alguna forma esas escenas denotan que Richard Hill no solo está involucrado en ese caso, sino que está muy involucrado con el personaje de Edward Norton, que en el final como que Edward Norton le dice justamente eso, que eh, ¿qué pasó si la hicimos re bien? ¿Qué pasó? Eh, ¿Sentís angustia por Aaron? No sé qué le dice, como su otra personalidad, ¿no? Sí. Como que él de verdad confió y pensó que él era bueno, pero termina atrapado también en esa misma celda y termina siendo disculpen la palabra, pero un hijo de puta al final, porque lo salvó a un tipo que sí era delincuente, y entonces Richard Gere por ende termina siendo una mala persona, bueno, como teniendo su costado malo, ¿no? Que siempre lo que nos gusta a todos en la película es que el protagonista no sea tan bueno. Sí. Que tenga esa cuota de... Decime la Bueno, frase de vuelta que dijo, la segunda frase que dijo Richard Gere en el bar. creo que no todos los delitos son obra de arte, son obra de arte, son obra de gente mala, y trato de comprender que hay gente muy buena que hace cosas muy malas. Yo Una creo, frase sí, espectacular. creo que también me sujetaría a esa idea de que la razón de por qué lo está ayudando al personaje de Aaron, de Edward Norton, lo hace también para resolver esa pregunta que tiene él mismo con respecto a lo demás. En un momento él dice que se mandó una macana en un momento, en su pasado, y que no quiere, o sea, que está como medio expiando su pecado, o haciendo su penitencia. Se lo cuenta el mismo entrevistador, que había hecho algo malo, no me acuerdo qué era, algo ilegal. Pero me parece que la razón de por qué puede llegar a estar haciendo lo que hace en la película es para entender que alguien que parece tan bueno como que lo parece, Aaron parece la persona más buena y amable, y puede lograr algo tan horroroso como lo que hizo. Y creo que el conflicto que tengo en la película es que el caso en sí ya era bueno, incluso me parece mejor en cierto punto que el que tiene Ryan Gosling, ya que esa película se llamaba El crimen perfecto y creo que este le da más perfecto. Porque, porque acá lo que resuelve el problema es la mente del mismo del que ejecuta el crimen. En la otra película con Ryan Gosling y Hopkins había un elemento clave que era el arma, que tenía que ver con la suplantación del arma ajena y que era un ardid para engañar a la policía, engañar a la ley. Pero era un objeto, algo que puedes mover de una forma inteligentemente para poder evitar que te condenen. En cambio, en este caso, lo más difícil es la mente, porque bueno, no podemos verlo. Incluso muchas veces tienen el problema de cómo poder alegar que la persona tiene un trastorno cuando ya habían dicho que no lo tenía. Entonces, esa era una de las dificultades del caso, era como no se pueden dar vueltas en medio del juicio con lo que están diciendo. Pero me hubiese gustado, me parece, que primero la imagen que te da la película final de qué es bueno y qué es malo, ¿no?
Porque al principio de la película, una de las primeras cosas que dice Gear a su entrevistador es, habla sobre la verdad y sobre, bueno, esta idea de que hay muchas verdades y que él lo que crea es una especie de desconfianza en el jurado por entender lo que es la realidad. O crea su verdad, en otras formas de decirlo. Y que me parece que la gracia y la ironía de la película es que él buscaba la Ah, verdad y le dan una verdad que es falsa, que era Aaron, que Lina se la cree y hizo que todos se la creyeran. Y el único que después sabe la verdad sobre la verdad era él. Y supongo que no le dice nadie. O la película lo plantea como que la única persona que lo va a saber es él. Lo deja aislado en un plano solo sí. y cierra la película. Con un rostro de dudas, de como un shock. Pero Que la película se pone del lado de, del protagonista. sí, pero lo que me da así como un poco de preguntas, de varios interrogantes, porque en el cine suele pasar. Suele pasar que una persona es considerada, bueno, si alguien te maltrató psicológicamente y vos lo matas, era en defensa propia, supuestamente. No en el cine, sino bueno, en la ley en general. Claro, hay una escena, creo que Laura Linney le dice a Francis McDormand, como que le pone un caso hipotético. Si en el caso de que Sí. yo en la ruta choco con tal, yo me bajaría del auto y lo mataría. Este tío, no, no lo haría, pero si soy un asesino, sí. Algo como le pone un caso hipotético que está Claro, bueno. Es bueno, lo que nosotros nos preguntamos, sí, lo que bueno. cualquiera se pregunta, digamos. En ese caso es algo que es un poco más coherente en cierto sentido de que no te va a volver loco, pero si alguien te ha hecho daño tanto como este arzobispo le hizo a Edward Norton, que es algo a él y a otros más, ¿no? Una trama secundaria que está muy bien, ¿no? Como Sí, que está... esa y la de los latinos, Los latinos, sí. que es el actor de Scarface. De Scarface, sí. A veces se nota ahí el rostro de bueno, Manny, creo que era. De más, sí. Bueno, eh, ¿qué decía? De que la película, o sea, uno tomaría el caso de que si una persona es torturada y mata al que lo torturó, como que puede así la ley decir, bueno, el tipo es un criminal, pero lo ha hecho por una razón, no sé si es justificada, porque no quiero entrar en debates ni nada, pero el cine lo suele tomar así. Sí. El cine, sobre todo el cine de acción, ¿no? Que decía, uy, este tipo mató a otro porque era malo, entonces que era como un héroe. Es una visión, obviamente, de entretenimiento, ¿no? Esta película se trata como si fuese más seria, en el sentido de que son ley y la respetan así, y bueno, hay un juicio. Pero el hecho de que haya sido al final todo una mentira de personalidades, donde el personaje de, ¿cómo se llama? Edward Norton, el Roy. Roy, mató a la chica Lisa, ahí lo convierte en un villanazo, porque la chica decían que estaba con otros tipos, no sé qué, pero nunca hizo nada malo. Ella. El arzobispo ha hecho algo horrible, que no soy yo para quien decir condenado para morir, pero si hubiese sido el asesino exclusivamente del arzobispo, a mí me hubiese puesto en un lugar donde digo, ay, qué mala... No sé si será tan malo. Ese es el Ujú. problema que tendría con la película si no hubiese matado a Lisa. Cuando mata a Lisa digo, listo, es un tipo malo, porque es Sí. psicópata. Pero si mató al tipo que le hizo tan mal, a él, a Lisa y a su amigo, ahí diría, bueno, la película me ha puesto en un lugar así muy difícil. Tan difícil como Richard Gere sale ahí caminando medio atontado. Pero creo que un poquito se limpia ahí Es que sí, las manos. todos los personajes tienen eso, menos... Porque Laura Linney también está defendiendo, digamos, a la iglesia y bueno, todos los actos que bueno, que... Porque hay Sí, muchas cosas, bueno, el asesinato del personaje de... eh, bueno, no me acuerdo, de que hacía de Manny en Scarface. sí. Había sido, bueno, que bueno, sacan a los chicos de la pobreza, que nosotros hacemos las casas, y bueno, acá los negocios de la iglesia no pueden eso. Que ya vamos a hablar del tema de la ley, de la película, de la ley según la película. Ujú. Porque
Bueno, como toda película de juicios, la ley está, pero en este caso la ley no solo está en el juicio, porque hay una frase al comienzo al inicio de la película de Richard Gere dice, si quieres ir, eh, si quiere justicia, anda a un burdel y, y si quieres, Cojan, anda al tribunal. claro, si quieres que te violen, anda a un tribunal. Eh, que el tema de las putas, ¿no? Porque en un momento dice que de los abogados como que piensan que nosotros somos unas putas, que nos vendemos y demás. A Laura Linney la tratan como una puta. O sea, la tratan como un objeto, como algo descartable. De que, che, si no haces esto bien, te rajamos, ¿no? Te dejamos sin laburo, como que la exigen, la tratan mal, la gente de la iglesia. Y como que la tratan como una prostituta, ¿no? Como alguien descartable, alguien que lo alquilás por esa vez nomás. Entonces esa, bueno, otra de las líneas maravillosas. Y me olvidé a dónde iba, mister. Me parece que el personaje de ella me parece que está espectacularmente escrito. Porque Sí. hace. No es un secundario. No es solamente No, el otro abogado, claro. sino que es alguien que tiene un vínculo importante con Richard Gere, que es manipulada por él tanto como por sus jefes. Al final del juicio, ella fue un objeto más de él para lograr ganar el caso. Y tiene un montón de problemas, pero está muy bien representado. Aparte, ella es muy buena. Sí. Ya habíamos mostrado. Ya hablamos de ella en Squid and the Whale. Pero. O sea, ella es como la versión femenina de él, pero porque comparten muchas similitudes, aparte de ser abogados los dos. Tienen una historia en común. eh, pero como que también tiene cosas muy distintas a él, porque Richard Gere, bueno, como muestra la película y al final creo que lo dice, yo soy un arrogante, algo así, cosa que bueno, ya se sabía, pero no queda mal, no queda mal, pero bueno, eh, como alguien que le gusta estar en los medios, tener visibilidad, figurar en los diarios, cosa que ella no quiere, o sea, hay cosas que lo hacen distinto a los dos. Eh, pero sí que el personaje de Francis pasa que están los personajes que tienen un trasfondo y los personajes que solo están como para mover unos hilos en la trama de Francis McDormand, por ejemplo. La escena de Norton con Francis McDormand, con el personaje de Francis McDormand, es la primera escena donde nosotros intuimos que Roy tiene otra personalidad por cómo le contesta delante de la cámara. Cosa que después Richard Gere, como también pasa en Fallen, va a agarrar el videocassette y bueno, va a poner y va a rebobinar y va a poner pausa y va a ver la imagen de Norton. Eh, como, bueno, como el mismo cine, ¿no? Mostrándote algo que vos no podés creer, por así decirlo. O sea, Richard Gere en ese momento está teniendo la misma, o sea, está anticipando la sensación que nosotros vamos a tener al final de la película. O sea, una escena, la verdad, que muy cortita, pero muy efectiva. Eh, volviendo con el tema de la ley, según la película. eh, la ley en esta película, si tenemos en cuenta al final, no se cumple. O sea, se hace justicia, pero se hace una mala justicia porque al final Richard Gere fue violado por Edward Norton, o sea, mentalmente, lógicamente. Fue engañado, digamos. Eh, y es interesante cómo la iglesia, porque al principio, eso es lo que tiene el principio también, eh, lo que usa mucho Gregory Holiday es el montaje alterno. Muy en Frequency, por ejemplo, hay la escena inicial cuando explota, eh, o sea, cuando con el radiotransmisor, o sea, la escena en Frequency.
el radiotransmisor, el incendio y creo que estaba otra cosa a la Sí, vez. hay varios, cuando van cayendo cosas, cae una pelota de golf y cae, creo que el casco de bombero en ese momento, Claro, que en ese momento en y otro momento están los dos, o sea, la. las tres cosas al mismo tiempo. O sea, Sí, como cerrando incluso al mismo tiempo. padre e Eh, hijo luchando contra el asesino en diferentes en diferentes... épocas, Muy que bien. se cierran. Ese se cierra muy bien Muy bien. con el escopetazo del presente. Y creo que el del vaso en el bar. El vaso del bar, claro. Ah, el vaso del casco era. El otro de la pelota Claro, y y el radio. Creo que era así. claro, y el rayo que se rompe, algo Sí, que así que se se cae, cae, sí, sí. claro. Está muy, muy bien montada esa. Ajá. Eh, pero eh, haciendo la diferenciación, creo que eh, la raíz del miedo, perdón por la pausa, pero la raíz del miedo es la película que es una película que parece de televisión, ¿no? Como está filmado, porque la mayoría que plano contra plano, plano medio, plano contra plano, cosa que en Fallen cambia el director de fotografía es Newton Newton Siegel creo que es el director de fotografía, el mismo que Los sospechosos de siempre y de Drive. Newton Thomas Siegel creo que es. Otra vez Newton. Ahí con razón me estaba confundiendo, ¿viste? Con Thomas Newman. Eh, pero bueno, o sea, Michael Chapman también, no estoy diciendo que es mejor que Michael Chapman, pero no se la juega mucho con los lentes, no hay muchos planos narrativos, digamos. O sea, una película más de guión. Esta, La raíz del miedo, Fallen es mucho más cinematográfica, las imágenes solas, el plano solo ya te dice todo. En Frequency, una película mucho más de montaje. Eh, También no hay muchos planos narrativos, la verdad, no hay muchos planos que... es una película que avanza mucho por el diálogo y hay muchas escenas de montaje que quedan bien y tienen que ver también con la película, pero Hoblit de por sí es mucho de usar el montaje alterno. Y el inicio tiene estos fundidos encadenados, ¿no? Enlazados entre sí, tipo con la música celestial de unos niños que en teoría son ángeles, que al final no terminarán siendo ángeles, Ujú. con Richard Gere llegando al lugar, o sea, como ya del inicio el montaje ya te une a Norton con Gere, mediante el montaje y los fundidos. Sí. La verdad que un inicio espectacular. La- o sea, después de mostrar a los niños cantando, el- creo que la escena te muestra un plano de Here y al primer personaje que te muestra que no sea Here y Norton, que son como los dos principales, te muestra a Laura Linney, como a Laura Linney en un costado ahí como Sí, se da eh, vuelta. claro, y después te va mostrando al cura, después te muestra a los miembros de la iglesia que van a estar en el juicio después, como que no tira primeros planos porque sí, sino que ya te va marcando, digamos, la propia escena quiénes van a ser los protagonistas y ahí ya inmediatamente pasa a la escena del asesinato. Un asesinato que eh, ya vamos a hablar de cómo, de cómo filma Hollywood las muertes y qué produce esa muerte. Eh, pero lo que me gustó mucho de esa escena, eh, no, perdón, volviendo al tema de la ley, de cómo Ajá. está representada la ley, más adelante retomamos lo de La escena de muerte. la escena de las muertes, cómo está filmada. Eh, los miembros de la iglesia no recurren a la justicia, sino que hacen su propia justicia, asesinando bueno, a uno de los latinos, que uno de los latinos que ya estaba, o sea, ya había sido amenazado y ya habían intentado matarlo,
que al momento de elegir le dice, pero ya te intentaron matar, sí, pero ¿qué van a...? Encima re gracioso porque el tipo anticipa su muerte diciendo, ¿qué van a hacer? ¿Me van a matar? Y al final sí lo matan, pero Ujú. otro de los juegos de guión. Eh, que está, esa contraposición eh, está bien mostrada y tiene sentido y coherencia de que haya una trama secundaria, porque esa trama secundaria a la vez, además de mostrarte eh, el problema mayor, digamos, o sea, el problema que va a hacer que Edward Norton eh, haga lo que hizo, digamos. Además de mostrarte eso, va a mostrarte también otra mirada, o sea, otra forma de hacer justicia. Eh, que bueno, después, bueno, la principal tenemos el juicio y todo Claro, eso. por eso digo, y Perdón por el monólogo, me alargué muchísimo. Perdón. por eso reincido en la idea de que lo que hace Norton, o sea, el asesinato que hace él hacia el arzobispo, todavía se ve, es que la película de alguna forma lo sigue apoyando. Porque lo que sucede antes, este jefe de Laura Linney, que es creo que era ex fiscal o algo así, no sé, que en un momento dice Richard Gere que había recibido ya, había denuncias del arzobispo por pedofilia, cosas así, y que no había hecho nada y que lo había sacado, incluso le había dicho que era una persona que no iba a investigarse, porque tenía tratos de dinero detrás, tenía todo un proyecto en un barrio, bueno, etcétera. Y lo sigue mostrando a la iglesia y al arzobispo como alguien intocable, del cual no se va a hacer justicia de la forma convencional. El juicio en sí es toda una farsa porque esas personas son intocables, son muy poderosas. Sí, Y lo, me encanta la escena donde Here le interroga sí. al tipo de la iglesia. Porque en esa escena previamente Laura Linney le dice a la jueza, no, pero señoría, él no puede ser interrogado como alguien intocable, ¿viste? Como estos tipos no pueden ir a juicio, no pueden apelar, digamos. Eh, bueno, perdón que te Sí, interrumpa. y eso como que refuerza la idea de que lo que hace Roy o Aaron, si bien es un crimen y todo, es como que es la única opción que tienen, matarlo directamente, porque ya que no va a haber justicia de la forma convencional, eh, sigue mostrándolo como... Claro, como el acuerdo de Tomás, no sé, $1 millón y andate andate a otro lugar. Claro, que Entonces el siempre... tipo no acepta eso y como no llega al acuerdo, eh, Sí, aparte que Roy era un tipo, bueno, un chico joven de la calle, que fue rescatado por el arzobispo, era un don nadie, digamos, un tipo, un acólito, no sé cómo le decían ahí, pero comete el asesinato y queda como que hizo una especie de justicia. Eso es lo que decíamos nosotros, de que decía vos, de que esa especie de sigue siendo un tipo de justicia para algunos, y de que el hecho que sea una justicia para algunos y para otros no, sería lo que dice Grilch Aguirre al principio, de que hay una verdad para algunos. Él construye una más de las tantas que hay. Y para algunos es lo que hizo Roy está bien, matarlo al arzobispo. aparte o sea, esta película, el tema de la verdad, ¿no? O sea, nosotros al ver, eso es lo que me gusta también particularmente de esta película, que sabe aprovechar lo que es un juicio, ¿no? Eh, salud, mister. Que nosotros al ver una película siempre queremos saber la verdad, siempre queremos saber qué es lo que nos está ocultando el director, qué es lo que está pasando detrás. Y yo creo que el guionista en esta película, que disculpe el guionista si no me sé el nombre, pero sé que está basado en una novela, pero lo que tiene que hacer un guionista es eso, o sea, como ir revelando la verdad de a poco, para que el espectador al final se sepa, o sea, sepa la verdad. Y esta película como que aprovecha eso, eh, diciendo, diciendo eso, eh,
poniendo, digamos, esa frase en uno de sus protagonistas para que a la vez tienen que ver con el cine mismo. Ujú. Eh, pero No, usted estaba diciendo algo y... no, no, no. Lo que era, es eso lo que decía, de lo que era la verdad construida y las opciones que da la película hacia el personaje de Roy o de Edward Norton para que haga lo que haga. Que más o menos lo que hace la película es también lo que hace Laura Linney, ¿no? O sea, busca la verdadera razón de por qué mató, considerando que él es el que lo mató, que ya da por sentado que él es el que mató, que al final tiene razón, porque ella tuvo razón. Y a pesar de que es gracioso porque ella es la que está peor al final y Sí, es la que tuvo razón. O sea, quedó, ¿cómo era? Como dije de ella, la sin que tiene la trabajo. verdad, digamos. Claro, quedó sin trabajo, perdió el caso y... Bueno, lo mismo que pasa en Fallen, el mal triunfa y en esta película el mal triunfa también. O la mentira triunfa. Eh, bueno, en Fallen, el inicio de Fallen eh, es fenomenal. Es fenomenal porque lo que me gusta de Hollywood, además, de esta película no tanto como eh, cómo está filmada, me gusta mucho el guión y las reflexiones, las ideas además. Pero en Falling, y también está en La raíz del miedo, eh, también está en Frequency, no recuerdo si está en Crimen Perfecto también, pero que nosotros conocemos al personaje y no sabemos si juzgarlo o no, no sabemos, nunca sabemos exactamente si es así como es. Como que se va revelando cómo es a medida que va avanzando la trama, pero cuando nosotros nos enteramos de su otra cara, como que ese es el giro de la película. Sí. Eh, y me parece que es un giro totalmente distinto al de Shyamalan. Eh, Porque, o sea, los giros de Shyamalan creo que hasta cambian absolutamente todo el sentido de la película. O sea, todo lo que vos creías que era la película, cuando pasa el giro de Shyamalan, vos decías, es otra película, ¿viste? En cambio, acá como que el protagonista tiene otra identidad de la primera identidad que vos creías al comienzo de la película. Por ejemplo, acá el giro de la película, o uno de los giros, uno de los muchos que hay, es cuando Edward Norton dice que tiene, o sea, se muestra como otro, se muestra diferente. Y después al final de la película, bueno, ya sabemos. Después en Falling también lo mismo, cuando nosotros nos enteramos que la voz en off en realidad, la voz en off que narra toda la película en realidad es Denzel Washington ya, bueno, disculpa mister, pero Denzel Washington ya convertido en el demonio, digamos, o sea, Wow. wow, o sea, no voy a revelar mucho la película, pero es excelente. Y en Frequency también, o sea, cuando nosotros nos enteramos que el que se comunica con el protagonista que vimos al inicio, no me acuerdo el nombre ahora, Eh, eh, ¿Quién? Dennis Quaid. Dennis Quaid, el, Sí, el padre. el padre, nos enteramos que en realidad el que está hablando con él es su hijo. Eh, Sí, tiene dos en realidad, porque ese sería un, no sé si sería tan giro, puede ser giro de guión en el sentido que a partir de ahí sí, empieza lo que sería la película, ok. y el otro sería, bueno, no tan giro de guión, pero sí un giro de la trama, que es descubrir que el asesino es un policía y que sería como una revelación que a partir de ahí cambia un poco las reglas del juego, porque se hace más difícil todavía. Siempre que sucede esto en las películas donde en realidad el asesino es un policía, es como que todo se complica porque es muy difícil llegar a él, ¿no? De cómo puedes desmantelar el caso sabiendo que él es un tipo con poder de un departamento oficial, Claro, institución. que te crean a vos, digamos. Sí. Y bueno, el problema que yo tenía con Frequency es que nada que ver, no, pero Sí. mi problema personal, entre que acá pide página, es una película hasta la hora y se convierte en otra cosa. Y no lo siento muy orgánico ese paso.
Porque Sí. la primera hora es algo que es bueno, a mí me hubiese gustado que siga por ese lado, de, Parecía un drama familiar claro, algo cuando lo bien graban. íntimo, donde iba a estar, se independizaba de cualquier cuestión de acción y misterio y nada, solo la relación de un hombre que está solo y triste porque la pérdida de su padre y, y ellos dos. Que puede haber sido algo bueno, no sé, algo se puede haber construido a partir de ahí. Pero después se convierte en un criminalismo, es que, ¿qué es esto? Donde tiene que investigar y lo Eh, manda, y como que el padre ni siquiera trabaja porque es bombero, pero va a hacer cosas de por todos lados, se va. wow, es ciencia ficción. Sí, pero no empieza como la ciencia ficción de la segunda mitad, sino como otro tipo de ciencia ficción. Mm, Como algo más chiquito y más casi de cine independiente, parece. claro. Porque era, qué sé yo, un incendio, lo más caro que pasó. Después hay persecución y tiroteos y de todo. Se parecen dos películas puestas así a la fuerza. Que eso es algo que lo noté ahora viéndolo y que me pareció como que medio que chocaba un poco. Y aparte del final, que me parece mucho mejor creado en La raíz del miedo, Sí. me refiero al final de los últimos 3 minutos. Que en Frequency, esta sucesión de escenas casi como postales de familia que me Sí, parece medio ñoñesco. Que está re de medio flojo. más, re contra de más. No, pasa que ese final tiene que ver con los recuerdos, ponele no vividos del Sí, protagonista porque se murió el padre y como que te muestran todos esos recuerdos vividos que ahora sí pasan porque el padre sí sobrevivió y bueno, tiene sentido, tiene sentido, pero está de pero más. bueno, es cuestión de gusto. Sí, yo Se puede no gustar. sé, creo que el partido de béisbol final, que ahí resume todo lo que quería el tipo, jugar béisbol, tener su padre, tener Hubiese terminado familia, ahí, puede todo ser. está bien así, pero bueno, después las postales. En cambio acá me parece más fuerte. Esas postales que no se sacaron. Sí, bueno. Bueno, Prefiero el efecto mariposa si hablamos de, no, del pasado cambiado, qué sé yo. Ashton Kutcher ahí. Pero en este caso hay unas cosas que me gustaron. Si vos te acordás, los planos finales de A raíz del miedo, donde Richard Gere se va de la celda, se va solo caminando y la cámara lo sigue. Creo que hay varias partes que hay una cámara cenital. No sé si en las otras películas también la hay, pero acá sí creo que también tiene un sentido hablando también bueno, de la iglesia y muchas cosas, ¿no? Y la cámara lo sigue en el, ¿cómo se dice? En tribunal, sí. cuando Y se queda sale, claro, y se invierte. Y se invierte con todo el bien, sentido. con todo sentido. Claro, o sea, se acaba de dar vuelta todo lo que para él parecía que estaba, que era la verdad. Ahora ahí vio la otra cara de la verdad, que era todo al revés. Y Eh, como que el mundo también está dado vuelta, ¿no? Como el claro, mundo está el lugar que en teoría tiene la verdad y se va a hacer justicia está al revés, ¿no? Como sí. Y él se queda solo y bueno, eso me pareció mucho más ajustado. Y bueno, volviendo a Laura Linney tiene toda la razón. claro, y el plano final donde que él sale por la parte de atrás y en ese plano maravilloso, abierto, muy grande, donde él está solo porque él era el único que creía en él, el único que creía que él era inocente, donde justamente él fue engañado con su verdad, o sea, en la Claro, verdad que él creía y está solo, en eso es excelente. claro, porque él, o sea, esto es una de las cosas que por ahí me suelen interesar de las películas de juicios, porque el juicio cinematográfico, así como el televisivo, no sé si será así en la vida real, ojalá que no, porque está llena de falacias por todos lados. O sea, es manipulación constante de todo el mundo. El abogado bueno de la película, entre comillas, siempre también está manipulando de alguna forma. Cuando trae prueba y todo, puede lograr su argumento, pero muchas veces está moviendo hilos de más. Que yo siempre digo, eso no está bien. Si yo estuviese como jurado ahí, diríamos, no, protesto yo. El jurado protesta. Pero, pero todos manipulan de alguna forma en las películas. Y acá, él, que supone que él, uno de los mejores, es como uno de los abogados top, es el único que creía, pero también el mejor que puede manipular. Y cuando puedes manipular, el que mejor puede manipular, prácticamente ganó. Y es el que hizo Edward Norton.
que es lo que supuestamente él había hecho con ella, con Laura Linney. Ujú. La había Sí, usado. usado. Bueno, él termina haciendo eso también. Pero sí, así me... Esto lo de los géneros también, de que lo que dijiste de que la película se convierte en otro género, Con Frequency. con Frequency y con... creo que también, o sea, para mí también pasa en Fallen cuando la película arranca como un policial y después se termina convirtiendo como en una película de terror, o sea, sin escapatoria. Y acá en Primicia Mortal, perdón, la raíz del miedo, la película arranca como un policial, pero después se transforma en una película de juicio. Eh, y bueno, Frequency también. Eh, pero en Fanning, por ejemplo, eh, que también tiene la raíz del miedo, y en Frequency también, si no mal recuerdo, creo que pasaba, que los protagonistas, eh, para descubrir la verdad, tienen que irse o tienen que visitar un lugar muy turbio, o un lugar muy, eh, como no habitual en su rutina, ¿no? Como que tienen que ir a lugares eh, que no parecen, que no parecen reales, sino que parecen como lugares terroríficos, construidos, así como feos escenográficamente. Por ejemplo, eh, inmediatamente cuando Edward Norton corta la mano del cura, eh, esa escena cuando termina, cuando finaliza, hay como un plano en un helicóptero que sigue el auto de Richard Gere, de Martin. Y ahí recién empieza a sonar la música que va a aparecer al final, que bueno, va a ser la música con la que, eh, bueno, con la que Richard Gere, digamos, en el momento cuando se vincula eh, Norton y Gere, eh, no sé si recordás esa ciudad, ¿no? Esa ciudad como con basureros, cemento, mucho gris, como mucha pobreza sucia, ¿sí? Sí. Que es un plano con pocos árboles, que es un plano que si lo traes al final, el plano final, el cenital, con Richard Gere como en esa vereda sin pasto, sin nada, sin gris, con esos árboles sin hojas, como todo muy, eh, como muy vacío, triste. Eh, que es en Fallen, por ejemplo, pasa, bueno, en la escena, antes de pasar a Fallen, la escena donde Richard Gere y su compañero, el investigador, tienen que ir a ese lugar como turbio, ¿no? Como Sí, en la calle. en la calle, digamos, y se meten y lo persiguen al delincuente por alcantarillas ahí, o sea, por debajo del puente, Sí. lugares oscuros, turbios, y ahí donde descubren una verdad, y una de las verdades más fundamentales, que es el tema del video y todo eso. El video, que va a ser una de las piezas clave en la película, que va a ser lo que cambie todo, más o menos. Cambia muchas cosas en el juicio, no solo en el juicio, sino en lo que se sabe del personaje. Y el motivo del personaje, de Edward Norton. Sí, también del personaje del arzobispo y de... En realidad se sabe de lo que pasó con Edward Norton, de lo que hizo el arzobispo, que no era alguien del cual se hablaba en el juicio, porque todos hablaban de quién era el que mató a esta persona. Pero ahí como que se desvela un lado de la persona que era horrorosa, que nadie sabía, y a partir de ahí se desvela el lado horroroso del jefe de Laura Linney, que había tenido a su cargo la posibilidad de poder enjuiciarlo al arzobispo y no lo había hecho, entonces se va como que
Ese video es una ficha Sí, de una dominó ficha- que empieza a tirar todos los poderosos. Que en un momento le dice el jefe de Laura Línea a Richard Gere que no ponga los ojos en los poderosos porque no les Sí, convenía, así. Bueno, y empezó a derrocar a los de arriba. bueno, esa escena en Falling, por ejemplo, yo recuerdo que Denzel Washington se tuvo que ir a una casa abandonada, en un lugar súper oscuro, lleno de telarañas, sucio, y tuvo que meterse en un sótano, y en ese sótano encuentra un libro que encima en un plano donde Denzel Washington saca el libro y como que lo limpia el libro sacándole todas las telarañas, digna de una película de Jacques Tourneur. Si no, disculpe si no lo pronuncio bien, o una película de Roger Corman, ¿viste? De la época. Digna de una película clásica, así, del género de terror. Eh, y nada, me gustó mucho. Y bueno, después la película se termina convirtiendo en terror porque, bueno, muchas personas le empiezan o el diablo mismo vía muchas personas lo empieza a seguir a Denzel Washington, que bueno, que tiene una de las mejores introducciones de personaje, una de las mejores que tuvo Denzel Washington para mí en su carrera como personaje. Eh, Me atrevería a decir que me gusta mucho más que Día de Entrenamiento, el personaje. Eh, pero tiene estas cosas del género, esa dualidad en los géneros que estamos diciendo. Y el tema de los lugares. Quería cerrar con el tema de los lugares, de los espacios, de estos espacios turbios, con Frequency, que creo que también pasaba lo mismo. Sí, porque Eh, ella dijo. El personaje de Quaid tiene que investigar a las víctimas del asesino cuando eran los 60, fines de 60. Y a raíz de eso tenía que, bueno, las víctimas que se ven que trata de salvar, una está en una discoteca, otra creo que es mesera, y termina yendo al departamento del mismo asesino cuando descubre la dirección y todo eso. Es como que, bueno, se va metiendo en lo que se dice la boca del lobo. el claro descenso, ¿no? Como para descubrir la verdad tener que Sí. descender. Tan así que terminó descendiendo bajo el agua, porque terminan Eh, peleando bajo el agua. Que, si no me equivoco, es también donde aparece el personaje de... Ay, ¿cómo se llamará? El latino, que es el que lo claro, defendía a Richard Gere, que apareció muerto en el agua, me pareció con muerto, un ¿no? balazo ahí. Pero eso es... Como va asociando. Muy Sí, bien. Después, bueno, la verdad que me quedan un par de cosas para mencionar. Ya hablamos de los medios, la importancia de los medios. Eh, Quería mencionar un plano que me gustó mucho, eh, que tiene que ver con lo voy a asociar con el de Falling, que es el personaje ese que mencioné anteriormente, el plano general y la cárcel, las rejas que dividen el plano. Eh, que es la escena de persecución de Edward Norton, ¿no? Cuando Edward Norton cruza la vía del tren y justamente el tren pasa y divide de un lado a los policías y del otro lado al que escapa. Un plano que tiene mucho que ver también. Eh, y lo único que nos queda por hablar, bueno, el trabajo, la importancia del trabajo en las películas de Hollywood. Hay una frase que me gusta mucho que dice: nosotros somos los malos, eh, nos, nosotros somos los malos, nos sentamos junto a los malos y nos ven como los malos, dice Richard Gere. Y después dice: uno no sabe, uno no pregunta, y eso no importa, solo hacemos un trabajo, dice. Eh, como, como alguien que simplemente quiere hacer
quiere hacer justicia o quiere ser el mejor en su trabajo. Y siempre el trabajo va a ser como una fuerza importante en el protagonista, va a ser lo que le impulse, tanto en Frequency como el trabajo de bombero y policía. Siempre trabajos como vistos como de bien, ¿viste? Como de la moral correcta. El abogado también como el claro defensor de los más débiles. Eh, Después, bueno, en Fallen también de un policía que no es para nada corrupto. El policía moral y éticamente correcto. Eh, y con ese hambre de saber la verdad y de ganar, ¿no? Porque Richard Gere acá quiere ganar a toda costa. Y esto se cumple porque justamente él no sabe, él no se pregunta y solo le importa ganar y salir en la televisión y demás. Porque en realidad él nunca se pregunta, para él en toda la película Roy es inocente. Solamente al final, digamos, se da cuenta de eso. ¿Y cómo están filmadas las muertes? ¿Cómo? Las muertes, Muy sangriento. eh, acá en La raíz del miedo, una de las muertes, la muerte no se filma, o sea, no se muestra en cámara, sino que se El, muestra como... o sea, el momento en que muere, el momento en que es asesinado. Eso no. Eso no es. Me parece que los cuerpos. Los cuerpos ya en su estado ya de finado. Pero son muertes bastante violentas las que muestra. En Frequency se muestran las muertes. Ah, sí. Bueno, la muerte final, eh, Ah, sí, escopetazo. claro, el escopetazo. Después en Fallen, bueno, la muerte, o sea, la muerte que provoca Ansel Washington es como una muerte fuerte y que tiene peso en la película porque destruye, es como que ya lo convierte un poco en un tipo malo que mató a un asesino, aún mató a un inocente, perdón. Aunque en Fallen también es como para desarrollarlo en un texto, como para no estirar tanto el episodio. Eh, pero es como para, no sé, es como para pensarla porque las muertes son raras al final. Como para no spoilear la misterio, así que no te la diré. Eh, y bueno, acá en La raíz del miedo tenemos esta muerte que arranca de una manera particular, bien, porque justamente el arzobispo sale de darse un baño, ¿no? Como de limpiarse todos sus pecados, ¿no? Antes de ser asesinado. Ujú. Eh, y nada, después más adelante, después de la muerte, cuando empiezan los interrogatorios de que bueno, eh, Edward Norton dice que había otra persona en la habitación y bueno, la otra persona en realidad. Eso como uno de los indicios, de los primeros indicios de la película. Eh, pero no me parece que estén filmadas de una manera particular. O sea, lo interesante está en no mostrar la muerte, ¿no? No Sí. mostrar el... Bueno, en la película de Crimen Perfecto, que hay dos muertes. En realidad no hay dos muertes, hay. Sí, hay dos Va, muertes, pero hay una como que son dos veces, porque, porque la que empieza la película sea el asesinato que hace Anthony Hopkins sobre su mujer, que le da un balazo en la cara, con la cual ella queda en coma y después, ya ha terminado todo el juicio, él como que la termina matando literalmente, completamente, desconectándola de respirador y todo. Como que la mata dos veces. Y el otro caso de muerte en realidad era un suicidio, que tampoco está en cámara, ese no está en cámara, pero sí el primer balazo a su pareja. Del policía que era el amante de ella y que se pega un balazo en las escaleras del jurado, no sé, de tribunales, ¿dónde estaba?
Pero en todas las películas hay una muerte. Sí, o sea, lo interesante está en cómo está filmada. Acá, por ejemplo, en La raíz del miedo, la única violencia que se muestra es cuando Norton justamente le corta los dedos, ¿no? O sea, Sí. lo perverso al obispo, y bueno, después se muestran los planos de justamente los vidrios rompiéndose, ¿no? Como la libertad, por ahí, como se abrieron las ventanas, sos libre, ¿viste? Como que la libertad de Norton, la catarsis de Norton, por ahí. Eh, pero sí, o sea, siempre es interesante saber por qué y cómo está. Por qué está la muerte y cómo está filmada una muerte. Eh, pero en realidad me parece una... Ya yendo a las reflexiones, me parece una muy buena película, muy recomendable, muy personal en cuanto al director. Eh, y sin saber, ¿no? O sea, sin saberlo, o sea, sino como investigando más sobre él, leyendo sobre su vida, sobre sus inicios, como que ahí te das cuenta el porqué también de los motivos de sus selecciones de guión y bueno, las formas y las temáticas que aborda, ¿no? Sí. Yo no podría decir si es personal o no, más allá de la temática de padre e hijo, porque, bueno, no sé, que lo personal por lo que, como lo que dije antes, de que no me parece una persona con una firma, un sello de dirección, no sé, no puedo encontrar algo que sea suyo. Y por eso lo relacionaba con Harold Becker, porque es un tipo que yo podría decir más artesano que artista, un tipo que le dan un guión y lo hace, y no lo hace mal, pero lo hace para verlo y yo siento que ya está. No encontré algo que diga que necesito esto tenerlo, por lo bueno que me parece. Sí, me parece que las actuaciones son muy buenas, me parece que es un tipo que creo que es también un buen director de actores. Sí. En esta película, Norton, creo que el mejor personaje que ha hecho, o que he visto yo en sus películas, ha sido Norton. Muy Y buen casting. Muy buen sí, seleccionador de cast. sí, sí. Me gusta mucho la dinámica que tiene Dennis Quaid con Caviezel en Frequency. Me parece que hace muy buena química, siendo que los dos no están No. casi nunca juntos. Casi 5 minutos, menos han estado. Pero funcionan muy bien los dos. Igual que en Crimen Perfecto. No me parecen películas más allá de la media. Recomendable sí, se les recomienda a alguien que le guste las películas de juicio, porque no son malas, pero lo que digo es lo que tuve al principio, que era es un subgénero que no es como de mucho de mi agrado por estas limitaciones que tiene, que son limitaciones que están buenas para desafiarse uno como guionista, ¿no? De hacer un buen caso que funciona muy parecido al misterio, ¿no? De revelar de a poco la información hacia el público y que pueda tratar de anticiparse de a poco antes de llegar a saber realmente cuál es la resolución del caso. La película más emotiva que he visto de él, o la que tiene más en corazón, le diré algunas, Frequency. Es divertida, pero a la larga, después de haberla visto de vuelta, me parece muy promedio para los géneros que ha sido, que son ciencia ficción, thrill, policial, ya no sé qué. Tiene tantas cosas, drama, no sé. Está bien. Son como, está bien. No son, no las volvería a ver. Creo que eso ya la he visto bien y ya está. Harold Becker acá completamente feliz. Acá. Tiene toda la firma de Harold Becker. No, no lo compare con Harold. Eh, sí, creo que lo más interesante de estos géneros es, y lo que más nos tiene, o sea, lo que más nos atrapa es por qué, bueno, no tanto el por qué el tipo está siendo juzgado, porque generalmente siempre se muestra,
por qué está en un juicio, pero sino que te interesa si al final va a ser culpable o no. O sea, siempre te interesa el veredicto. Eh, o si pasa algo, ocurre algo después del veredicto. Bueno, por ejemplo, 12 hombres sin piedad de Cindy Lumet, que es, claro, una de las emblemas de este género. Sí. Lo interesante ahí está que nunca se muestra lo que hizo el tipo. Aunque puede, o sea, encima en esa película el tipo tiene cara inocente, pero no te puedes guiar por una cara si el tipo es inocente o no. Y entonces lo interesante de esa película es la discusión de los que creen y no creen en el tipo. Y en esta película tiene eso también. O sea, la discusión de un protagonista que cree, como dice, como en un momento lo dice, yo elijo apostar por las personas, por vidas humanas, que apuesta y cree en este tipo, en Edward Norton, y se pelea y se recorre, pasa por un montón de cosas para defender eso, de lo que cree, digamos. ¿Qué es lo que hace Henry Fonda en 12 hombres sin piedad, que se pelea con 11 tipos defendiendo y manteniéndose? Porque siempre, al final de las películas, siempre es el veredicto. O sea, después del veredicto, eh, como que siempre llega el cierre de la película. O sea, en la escena de cierre y termina. Y eso es lo que no mantiene ahí, digamos. Algunas están bien hechas, eh, algunas tan regulares, como creo que hay una que se llama El Jugador de Matthew McConaughey, que está Matthew McConaughey y Ryan Philippe, creo que es. Que esa película también es como, está buena, pero regular. Bueno, después está los juicios de Nuremberg, creo que era de Stanley Kramer, si no me equivoco. Eh, Vos sabés hay que mucho, hay mucho. lo que me parecía como que tenía cierto atractivo de Crimen Perfecto, con Gosling y Hopkins, es que no, uno ya sabe lo que pasó, porque ya nos los mostraron al principio. Lo que la mayoría de las películas con casos así es esperar a ver qué pasa, qué pasa, qué pasa. En este caso es más bien ver cómo se las arregla Hawking para poder engañar a todos, para poder ver cómo manipula todo. Y bueno, es la lucha entre el cerebro de él y el cerebro de Gosling, que parecía que tenía todo a su favor, porque parece que lo tiene todo. Pero un solo elemento le falta, que es el arma, y que parece crimen perfecto por eso, pero bueno, es otro tipo de atractivo, que ya sabes lo que pasó, ya sabes quién lo hizo, pero lo que no sabes es cómo lo hizo, que es otra cosa. Que también tiene su atractivo, pero... y tiene un personaje que también es un poco gris, un poquito gris, el de Gosling. No es tan interesante como el de Richard Gere. Y lo gracioso es que está el del otro lado. O sea, Gere es el que defiende y Gosling es el que acusa. En el sentido de las posiciones, ¿no? Uno es fiscal, otro no, defensor. Pero bueno, Harold Becker. Es la misma, la misma. Bueno, nos vemos la semana que viene. Vamos a estar hablando de Sin Más Vueltas. No sé cuánto duró este episodio. 1 hora y 40, ¿viste? Me parece que no estamos cumpliendo con los requisitos de la gente bueno, según la encuesta nos pidieron de 1 hora como máximo, pero bueno, Perdón. disculpen, disculpen, pero bueno, analizar una película por ahí lleva mucho tiempo. Vamos a estar hablando de Breakers. Spring Breakers, ¿no? Yes. De, Harmony. de Harmony Korine. Estamos muy mal con el inglés, me di cuenta últimamente. Hay que empezar a escribirlo. Vamos a escribir la bien colla en la hoja para leer. Bueno, y o sea,
traten de ver algunas de otras películas de él también. Yo vi de Palm Beach, pero es muy difícil que la vuelva a ver, muchachos, así que disculpen si no hablo, no hablamos mucho de esa película, no sé, Mister, pero yo no creo que la vuelva a ver. Eh, Spring Breakers, y vamos a estar hablando de otras de Corain para la semana que viene, así que bueno, nos veremos ahí entonces. Sí, hasta entonces y vean mucho, vean de todo, sin prejuicio. Hasta la próxima.